¿Qué tal amigos? Mi nombre es Arturo Silva y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la historia del arte cristiano. Primera parte. Arte paleocristiano o arte cristiano en sus inicios. Acá tenemos las catacumbas de San Pedro y San Marcelino en Roma. Decimos catacumbas pues porque el cristianismo en sus inicios fue una religión perseguida hasta el año 313, en que Constantino el Grande promulga el Edicto de Milán y termina con las persecuciones, decretando también la libertad religiosa. Lo más interesante que podemos ver acá es que ya hay técnicas de simetría y perspectiva, ¿no? En esta imagen vemos ya la resurrección de Lázaro, cuando Cristo resucita a Lázaro después de 3 días de fallecido, ¿no? Y sepultado. Algo imposible, ¿no? En plano natural. ¿No? El arte paleocristiano se da entre los años 300 y 700, ¿no? Partiendo desde Roma hacia el resto de Europa, ¿no? Es Occidente, ¿no? El cristianismo era una religión de catacumba, pues, como les decía, ¿no? Fue una religión perseguida. ¿Pero por qué perseguida? Perseguida porque el cristianismo plantea siempre la libertad de la persona, la dignidad humana, ¿no? Algo que no estaban de acuerdo los emperadores romanos, porque era lo que menos importaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los gladiadores, en los esclavos, ¿no? Entonces, el emperador romano se autoproclamaba Dios, ¿no? Y obligaba pues, a las personas a hacer muchas veces cosas que atentaban contra su voluntad, contra su dignidad. En Occidente este arte aparece antes del edicto, ¿no? Por eso empieza en el año 300, ¿no? La imagen de la crucifixión parecía detestable, o de repente también de que era prohibida, ¿no? Más que detestable, era prohibida, ¿no? Por ser un símbolo cristiano, ¿no? Y el cristianismo estaba perseguido, está prohibido. El tema favorito es el buen pastor, es lo que tienen acá, esa imagen. Pero sí se usaban otros símbolos como la paloma, la cruz, el pez, el ancla, ¿no? Y también se inspiraba en dioses romanos y griegos, ¿no? Como Apolo, Mercurio, Orfeo, etc. Vamos a hablar ahora del arte irlandés. En principio, el arte irlandés aparece producto de las persecuciones romanas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el año 476, eh, cuando cae Roma a manos de los bárbaros, este, eh, Roma es invadida, ¿no? Es saqueada, es incendiada Roma, ¿no? Por los bárbaros, principalmente los godos, los hunos, los vándalos, ¿no? Entonces, muchos de estos libros bíblicos, los símbolos cristianos tuvieron que ser escondidos en monasterios, ¿no? Principalmente en estos pueblos de Irlanda, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la cruz céltica, ¿no? La cruz celta, que es una mezcla de símbolos cristianos, ¿no? Y tradición celta, ¿no? ¿No? Entonces, aparentemente se puede pensar que la Edad Media fue una época oscura, oscurantista, ¿no? En cierta forma, ¿no? Tienes razón, porque se tuvo que esconder los libros, los textos bíblicos de los bárbaros, ¿no? De estos, eh,
estas invasiones, ¿no? que atentaban pues, la estabilidad de todo pueblo, de todo reino. Esta viene a ser una imagen de la portada del libro de Kells, ¿no? Se ve acá algunos símbolos cristianos como la cruz, ¿no? Un monje cristiano, ¿no? que está con un texto bíblico. Además hay otros símbolos, ¿no? muy refinados, ¿no? que hacen mención a la tradición o cultura, ¿no? de los irlandeses. Otra decoración, ¿no? en el libro de Kells, ¿no? El libro de Kells es importante, es bien interesante porque en base a miniaturas, ¿no? En base a estos detalles, decoraciones y también textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, predicaron el Evangelio en estas zonas de Irlanda, ¿no? Y empezaron desde la aldea de Kells, ¿no? Por eso se le llama libro de Kells. Otro de estos símbolos, ¿no? Tenemos acá figuras de ángeles representados con animales también, con formas de... Em, Otra imagen acá, ¿no? En la que enfatiza la cruz, ¿no? por los, por los cuatro lados, ¿no? Hace referencia, ¿no? a los cuatro puntos, ¿no? Del norte, sur, este y oeste, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Nuevamente la cruz celta, pero con incisiones en alto relieve. Este viene a ser, eh, este viene a ser el tapiz de Valleus, que hace referencia a la tradición normanda cuando conquistan Inglaterra, ¿no? Se puede ver, ¿no? caballeros, cómo vestían, las armas que usaban, ¿no? Los transportes que usaban también, ¿no? Vamos a hablar ahora del arte bizantino. A ver, ahí tenemos el mapa de la expansión bizantina, ¿no? en su máximo apogeo, ¿no? en que abarcó varias zonas, ¿no? de África, Europa y Asia, ¿no? Pero ¿por qué hablamos acá del arte bizantino? Porque viene a ser, pues, Constantino el Grande, cuando refunda la ciudad de Bizancio con el nombre de Constantinopla, en honor a su nombre, eh, eh, viene a ser acá esta ciudad la más importante del mundo, porque era el centro, ¿no? de los dos imperios, estaba en medio de los dos imperios, tanto de Oriente como de Occidente. Además que es una ciudad estratégica. Constantino desde esta ciudad podía controlar mejor el comercio, la economía, los ejércitos. Otra razón por la cual Constantino traslada la capital a Bizancio es porque cuando en esa época ya del siglo III, perdón, del siglo IV, Roma, ¿no? la capital del imperio de Occidente, es continuamente asediada, amenazada por invasiones bárbaras, ¿no? Entonces había que pagar ejércitos, guardias para custodiarla. Y esto salía muy caro, pues. Salía muy, muy caro. Ahí tenemos el mosaico de Justiniano y su corte. El mosaico viene a ser uno de los temas favoritos en el arte bizantino, ¿no? Aparte que Justiniano es también una de las figuras más importantes en este imperio, ¿no? El arte bizantino ensalza a la iglesia, al Estado, pero también luego se convierte en estrictamente religioso. ¿Por qué? Porque ante
la expansión del cristianismo aparecen sectas y herejías que atentaban contra la doctrina cristiana, como por ejemplo el monofisismo, que planteaba que en Cristo había solo una naturaleza, ¿no? Que era la naturaleza divina, que era Dios, pero que no era hombre, y que su sufrimiento en la cruz no tenía mérito. ¿Por qué? Porque como Dios lo podía todo. Otra herejía viene a ser la del nestorianismo, que planteaba que en Cristo había solo la naturaleza humana, ¿no? Que era posiblemente el ser más iluminado que haya podido existir, pero que no era Dios. Otra herejía es la del arrianismo, que planteaba que María era solo madre de la humanidad de Cristo, mas no de su divinidad. Entonces estas herejías amenazaban, ¿no? La doctrina cristiana, ¿no? Digamos, el anuncio de la buena nueva, ¿no? Del cristianismo, y pues estaba el imperio bizantino condena estas herejías en el concilio de Nicea. Eh, Tiene una influencia griega, egipcia y siria el arte bizantino, e influye en el arte medieval, ¿no? Como por ejemplo en el carolingio, ¿no? En el otoniano, ¿no? Y el renacimiento, ¿no? Por medio del comercio y el conflicto con los cruzados entre los siglos XI y XIII. Plantean visiones del cielo, que ya lo vamos a ver, ¿no? Usan mosaicos, retratos, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de Cristo entronizado por sus apóstoles en la Nueva Jerusalén. Esta imagen, miren, tiene a Cristo con una expresión de emperador romano, ¿no? Y los apóstoles como senadores romanos, ¿no? Otro elemento que podemos encontrar es que a la derecha de Cristo está Pedro, y detrás de Pedro hay una mujer que simboliza a las mujeres, perdón, a los judíos conversos al cristianismo. A la izquierda de Cristo está Pablo, ¿no? Y detrás de Pablo hay otra mujer que simboliza a todos los gentiles convertidos al cristianismo, ¿no? Gentiles, ¿no? O sea, los romanos convertidos al cristianismo. Otro detalle que podemos ver es la cruz, ¿no? Que está adornada con joyas, ¿no? Que representa el triunfo, la gloria de Cristo, ¿no? Su resurrección. Vemos elementos ya o técnicas también ya más refinadas como la simetría y la perspectiva, ¿no? Que ya aparece, ¿no? Una perspectiva lineal, ¿no? Aquí tenemos el marfil Barberini, que hace mención a la lucha que había entre los cristianos, judíos y romanos por su libertad, ¿no? ¿No? Cómo combatían los cristianos, ¿no? Por su libertad. Este cuadro es la Anástasis de Cristo, plantea una visión del cielo, ¿no? Una visión escatológica. La Santísima Trinidad adaptada al Antiguo Testamento. Pero ¿cuál fue su principal logro del arte bizantino? Esta viene a ser la Basílica de Santa Sofía. Se ve de un tamaño aparentemente normal, pero a ver si ya cambia, ¿no? Ya parece más grande, ¿no? Se ve, por ejemplo, el tamaño de las cúpulas, ¿no? Que se ven inmensas, ¿no? ¿Cómo cómo se habría soportado el peso de las cúpulas, ¿no? Que parecen flotar en el aire.
¿no? Con esas ventanas de arco de medio punto que están en la base de esas cúpulas. Ahí está el secreto, ¿no? Tenemos que se desarrolló la técnica de la pechina, que soportaba el peso de las cúpulas, y también las trompas, ¿no? La trompa que reforzaba, ¿no? Para que aguante la cúpula. Reforzaba las paredes, el techo. Vamos a hablar ahora del arte carolingio. El arte carolingio es importante porque representa un principio de unidad cristiana después de la caída del Imperio Romano. Uh-huh. Luego de la caída del Imperio Romano no hubo un principio de unidad. Los reinos estaban expuestos a invasiones bárbaras. Entonces, el Imperio Carolingio tuvo eso, ¿no? De unificar los reinos, porque lucharon contra varios pueblos bárbaros, ¿no? Incluso contra los musulmanes, ¿no? Contra los árabes, ¿no? En la península ibérica, ¿no? Que amenazaba también con entrar en Europa. Ya habían entrado en España, ¿no? Entonces ahí está la expansión del Imperio Carolingio. Básicamente, pues, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Mónaco, el norte de Italia, ¿no? Bélgica, Países Bajos. Ese es el marfil de San Benito. Hace referencia, pues, a los monjes copistas, que, ¿qué son los monjes copistas? Los monjes copistas eran aquellos monjes, ¿no? Cristianos que copiaban así a puño y pluma la Biblia, toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces imagínense el trabajo arduo que tenían que hacer, ¿no? Permanentemente para llevar a las iglesias, a los monasterios. ¿Por qué? Porque como les decía, los bárbaros, los pueblos bárbaros, por ejemplo, ¿no? También los vikingos, ¿no? Llegaban a los pueblos, a las aldeas, quemaban, incendiaban todo lo que encontraban, saqueaban, incendiaban todo, 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 ¿no? Entre ellos los textos bíblicos, ¿no? Que era importante para la cristianización y evangelización de los pueblos, ¿no? Este es el relicario de Carlomagno. Carlomagno como como la principal figura del Imperio Carolingio. No dejó ningún escrito, pero supo congregar a personalidades importantes que supieron dejar un legado, ¿no? Cultural que sirvió de mucho para el desarrollo de no solo el arte, sino toda la cultura cristiana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las escuelas catedralicias, ¿no? Vamos a ver ahora del arte románico. El arte románico viene a ser, ¿no? Un arte rural, feudal, ¿no? Que se da en el campo. Se da entre los años 1000 a 1200, básicamente en Francia, ¿no? Eh, em, Era un arte que expresaba el poder de la iglesia, ¿no? Construía palacios y castillos monumentales, ¿no? Muy reforzados. Pero era pues en esta época para los señores feudales, ¿no? O sea, los condes, duques, marqueses, ¿no? Eh, o sea, que representaban la aristocracia de aquel tiempo. Ahí tienen, por ejemplo, una iglesia usa semicírculos y bóvedas, ¿no? Con arco de medio punto, planta en forma de cruz latina,
torres en las fachadas y muros gruesos para sostener las bóvedas. Esta es la imagen de la Catedral de Chartres, Francia. Por dentro también, la Catedral de Chartres. Ahí tenemos los elementos que les decía, ¿no? Arco de medio punto, el frontis, la catedral. Vamos a hablar ahora del arte gótico. Es básicamente urbano, ¿eh? Mientras el arte románico es rural, el arte gótico es urbano, se da en la ciudad. Y algunos elementos característicos de este arte tenemos las torres alargadas, ¿no? Las ventanas con vidrieras, ¿no? ¿No? En la que destaca pues el rosetón, ¿no? Se da entre los años 1140 y 1500 en Francia, Alemania, España, Italia, ¿no? Es un resurgimiento de la ciudad porque durante años el arte se había dejado de lado, ¿no? Como se sabe, fue una época eh, oscurantista, entre comillas, ¿no? Pero ya sabemos, ya entendemos, ya sabemos por qué, ¿no? ¿No? Es un arte religioso que expresaba el poder riqueza, ¿no? De la iglesia, ¿no? En palacios y castillos. Ahí tenemos la Catedral de Colonia. Ahí se ven los elementos que les digo, ¿no? Por ejemplo, la cruz latina, sobre la cual se construye, ¿no? Y también el techo, ¿no? Las torres alargadas, el rosetón, las vidrieras, ¿no? ¿No? Ahí está por dentro una catedral gótica. Ahí está de noche la catedral de Colonia, ¿no? Se puede ver todavía la cruz latina, ¿no? Una parte en el techo. Ahí tenemos el frontis de una catedral. Vamos a hablar ahora del Trecento, o arte gótico italiano, que no se debe confundir con el arte gótico francés, ¿ya? En el arte del Trecento influye el arte bizantino y el gótico, claro, ¿no? Se da entre los siglos XIII y XIV, básicamente pues en Italia. Se desarrolla el temple sobre madera y el fresco sobre muros, principalmente en santos y púlpitos. Los artistas competían entre ellos, ¿no? Así como ahora compiten los mejores futbolistas del mundo. En ese tiempo eran los mejores artistas, los mejores pintores, ¿no? Escultores del mundo. Había un mecenazgo artístico, o sea, un pintor, un artista, para hacerse famoso tenía que, necesitaba de un pintor ya famoso, o un artista famoso, o de un príncipe o una corte, ¿no? Que lo contratara para que hiciera sus obras y se haga famoso. Ahí tenemos la adoración de los Reyes Magos al niño, que está en brazos de la Virgen. Pero vemos acá, ¿no? Una expresión en cada uno de ellos, incluso en el niño Jesús, una expresión más romana, ¿no? Incluso una expresión de patricios romanos, ¿no? Se puede ver en la Virgen incluso, ¿no? Hasta en los caballos, ¿no? ¿No? Parecen así un estilo, sí, romano, ¿no? Este viene a ser un púlpito, eh, este, púlpito de algún escultor renacentista.
Esta viene a ser la Virgen con el Niño en Majestad. Aquí vemos la técnica de la perspectiva y la simetría más refinada, ¿no? Pero también pues la Virgen con el Niño en Majestad, ¿no? Acompañada, ¿no? Por santos, ángeles, ¿no? Vamos a hablar ahora de algunos pintores conocidos, por ejemplo de Giotto y Bondone. Esta obra viene a ser la Lamentación de Cristo, ¿no? De Giotto. Algo característico en Giotto es que todos los personajes que se puedan ver tienen la mirada puesta en alguien. Ninguno tiene la mirada así al azar, ¿no? Ni siquiera en Los Ángeles, digamos. Y cada elemento tiene un significado en particular. Fíjense, hasta el árbol que puedan ver ahí simbolizaba la muerte, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿no? ¿No? Entonces, acá cada uno de los personajes centra su mirada principalmente en Cristo, ¿no? Se ven rostros así de lamentación, de tristeza, de desconsuelo, ¿no? O sea, un patetismo, ¿no? Muy característico en estas obras, ¿no? Aquí tenemos la cruz de Giotto, ¿no? El que se ve a Cristo, ¿no? Con una actitud de resignación, ¿no? de, ante, ante lo que está viviendo, ¿no? Pero vemos también acá, ¿no? Cómo perfecciona matemáticamente, cómo mejora, ¿no? La visión de la cruz, ¿no? Esta viene a ser la adoración de los Reyes Magos al niño, de Giotto también, ¿no? Fíjense, hasta el camello, ¿no? Tiene la mirada puesta en el niño Jesús, con una expresión de sorpresa, ¿no? Esta viene a ser la traición de Judas, en el que se ven personajes con una actitud de incertidumbre o especulación, ¿no? Porque Cristo va a ser arrestado, ¿no? Va a ser prendido. Otros, acá tenemos, por ejemplo, un tríptico con detalles góticos, ¿no? Sobre la anunciación del ángel Gabriel a María, acompañada por santos, ¿no? Se ve acá en María, ¿no? En la Virgen María, una actitud un poco así recelosa, ¿no? Como de sorpresa, ¿no? Pero acá hay unos detalles, ¿no? Que se ve de santos, ¿no? Que acompaña, que le da más finura a esta. Vamos a hablar del arte gótico internacional, ¿no? Se da entre los años 1380 y 1430, básicamente Europa central, ¿no? Alemania, Austria, Suiza, ¿no? Por ahí República Checa también, ¿no? Eh, El contexto es que había una rivalidad entre las cortes por contratar, ¿no? A los mejores pintores y hacer ostentación de su riqueza, ¿no? Mezclaban tendencias, ¿no? De góticas, este, bizantinas, los temas religiosos. Los temas religiosos y laicos son los preferidos, ¿no? Notablemente lujoso, ¿no? Se usaba eh, de preferencia el pan de oro. Como pueden ver acá, ¿no? Este tríptico, ¿no? Sobre la Virgen con el niño, que es visitado por eh, nobles, príncipes, ¿no? Ancianos, ¿no? Para adorar al niño, ¿no? Hay un elemento que está ampliado, ¿no? Hay un elemento que pueden ver acá, ¿no? Hay un hombre que está detrás de un anciano postrado ante el niño, que puede representar al pintor, ¿no? Que hizo esta obra.
el Renacimiento. Se da entre los siglos XV y XVI. Desde Italia al resto de Europa, surge en Florencia y Venecia. Eran los banqueros y mercaderes quienes tenían el poder económico y podían encargar pinturas, esculturas y frescos para iglesias y palacios. Fue un renacer de la cultura grecorromana asociada al paganismo. Recordemos que en esta época hay un cambio en la visión del conocimiento, porque antes el conocimiento, durante toda la Edad Media, se había centrado en Dios. ¿No? O sea, tenemos una visión hasta ahí teocentrista. A partir de ahí, ¿no? El conocimiento se empieza a centrar más en el hombre, ¿no? Por eso hablamos de humanismo. Vamos a hablar de esta es la escuela de Atenas, con técnicas más refinadas y perfeccionadas, ¿no? De perspectiva, punto de fuga, simetría. ¿No? En esta época tenemos que los pintores, los artistas, escultores, no solo eran dibujantes, ¿no? Tenían que saber conocimientos de matemática, anatomía, eran sabios, eran incluso científicos. Para hacer los dibujos así con tal perfección, ¿no? Esta viene a ser la transfiguración de Cristo, también por Rafael Sanzio. Acá vemos, ¿no?, a Cristo acompañado por Moisés y Elías, ¿no? Y después están los apóstoles, ¿no? Esta es la Madonna Sixtina, también de Rafael Sanzio, ¿no? La Madonna que está con el niño. Otras características que tenemos acá en el Renacimiento viene a ser el uso de la perspectiva y punto de fuga. Se trabaja en óleo, ¿no? Como les decía, tenía que saber de todas las ciencias, ¿no? De otras ciencias, ¿no? No solo de, no solo de técnicas de dibujo, sino también de matemática, de anatomía, ¿no? Se expresó no solo en la pintura, sino también en la escultura y en la arquitectura. Este viene a ser la anunciación de Fra Angelico, la anunciación del ángel Gabriel a María, ¿no? Acá hay varios detalles muy interesantes. Aparte que tenemos acá, por ejemplo, a la Virgen María con una expresión más de regocijo o de sumisión, ¿no? También de sorpresa, ¿no? Vemos la, el detalle de la Santísima Trinidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en la parte superior de la columna central, vemos la imagen del Padre, ¿no? Al Hijo, a Jesús, ¿no?, que ya está encarnado, ¿no?, dentro del vientre de María, y el Espíritu Santo, que ilumina toda la escena, ¿no? ¿No? Que es el que anuncia esa encarnación. Vemos otro detalle, ¿no? A dos personas que están en la parte izquierda, que son Adán y Eva, o que pueden ser Adán y Eva, expulsados del paraíso por un ángel. Vamos a hablar de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Esta es una de sus obras más importantes, ¿no? Los frescos de la Capilla Sixtina, donde pinta pasajes bíblicos, ¿no?, como por ejemplo la creación de Adán, la expulsión del paraíso, ¿no?, de Adán y Eva. Pero acá lo más interesante es que lo hace con una perfección tal que uno no termina de
de contemplar esto, ¿no? Es bellísimo, es hermoso, ¿no? Todo lo que se puede ver acá. Y eso es el arte. El arte es una expresión de belleza, ¿no? No cualquiera es artista, ¿no? Por eso Miguel Ángel trascendió ese punto, porque parece que tenía así inspiración divina, ¿no? Para expresar no solo lo que él podía ver, ¿no? En sus obras, ¿no? Sino también lo que se vivía en el contexto. Ahí tenemos, por ejemplo, la creación de Adán, ¿no? Miren acá, por ejemplo, vemos a Dios Padre, ¿no? Que está siendo sostenido por sus ángeles, como si se fuera a caer, ¿no? Vemos a Adán, ¿no? eh, como con una expresión de indiferencia, de, a ver, ¿no? Si que está pensando, ¿no? Si le hace caso a Dios, ¿no? Lo está dudando, a ver, ¿no? Una expresión de relajo, de indiferencia, ¿no? De incertidumbre, ¿no? Esta viene a ser la tentación del demonio, ¿no? De la serpiente, a Adán y Eva, y luego que son expulsados del paraíso por el ángel. Esta es una de las obras más bellas que he podido observar. La Piedad de María es una escultura de Miguel Ángel. La verdad que siempre la observo, ¿no? Y no termino de contemplarla, ¿no? Es realmente bellísima, ¿no? De ver, se ve a María, ¿no? Con una expresión de dolor, de desconsuelo, ¿no? Ante la muerte de Cristo, ¿no? De la muerte de su Hijo, pero también, ¿no? Una expresión de abandono en Dios, de, de confianza absoluta en Dios, ¿no? Se puede ver, ¿no? Cómo hasta los trazos de las ropas, ¿no? Han sido hechos con tal perfección que pareciera que hubiese sido petrificada la escena, ¿no? Ese también es de Miguel Ángel, es el Moisés de Miguel Ángel. Miren cómo ha hecho los músculos, las ropas, el cabello, la barba incluso, ¿no? Con tal perfección, ¿no? Pero para eso se necesita conocimientos de anatomía, ¿no? De- de matemática, ¿no? De física. Este es el David también de Miguel Ángel. Tenemos ahí pues en esta escuela renacentista, ¿no? Una tendencia humanista, ¿no? Hacia lo corpóreo. Vamos a hablar ahora de otro pintor, de Leonardo da Vinci, pintor renacentista, científico también, inventor. Es una de sus obras más importantes, ¿no? La Gioconda o Mona Lisa. Esta obra es importante, ¿no? Porque hay mucho de qué hablar acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede representar, ¿no? A la mujer noble en aquella época, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, la expresión de su mirada, de sus labios, de sus manos, postura de sus manos, ¿no? Las ropas que usa, ¿no? Incluso el fondo que está detrás de la Gioconda. Se viene a ser La Última Cena, ¿no? También de Leonardo da Vinci. Acá primeramente hay que analizar, ¿no? Elementos, ¿no? Como por ejemplo el fondo, ¿no? Las tres ventanas, ¿no? Que hace alusión a la Santísima Trinidad. También tenemos la postura de las manos y de los pies, ¿no? Que da una sensación de tranquilidad, ¿no?
de los apóstoles, pero se ve también en sus rostros una expresión de ansiedad o de especulación ante lo que va a hacer o decir Cristo, ¿no? Esta es la anunciación del ángel a María, de Leonardo da Vinci, ¿no? Acá se ve al ángel y a María pues con rostros más, una expresión más tranquila, ¿no? El ángel que incluso parece que lleva una ofrenda a María. Vamos a hablar ahora de Sandro Botticelli. Este es también la anunciación del ángel a María, pero acá se ven otros detalles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ángel que parece que ha hecho un aterrizaje peligroso, ¿no? Se ve a María con una expresión de sorpresa, ¿no? Se ve el piso, ¿no? Que en los cuadrados, ¿no? Que hay en el piso, tipo ajedrez, ¿no? Que dan una sensación más de seguridad. Y el fondo, ¿no? Que se ve como una ciudad amurallada, ¿no? Lo que está detrás de la ventana, junto con un árbol, ¿no? Una ciudad amurallada que puede representar la protección de Dios a María, ¿no? El poder de Dios que influye en María para preservarla de todo mal. Aquí tenemos, ¿no? Otras obras, ¿no? Como por ejemplo la adoración de los Reyes Magos al niño, que es llevado por María. Esta es la Virgen con el niño y San Juan. Esta viene a ser, por ejemplo, la Fuente Gaia. Desde acá, pues, a María con el niño, ¿no? Rodeado por ángeles. Esta viene a ser la Asunción de María. Este viene a ser el crucifijo. Este, Se ve acá a María y a San Juan, ¿no? Con una expresión de lamentación, de dolor. Esta viene a ser la imagen de este cuadro de San Jerónimo en su estudio. San Jerónimo viene a ser uno de los santos padres de la iglesia, ¿no? Que tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín. Es también uno de los 4 grandes padres latinos. ¿No? Esta es una capilla, ¿no? En donde hay imágenes, ¿no? Que se centran en la Virgen y el Niño. Este es el crucifijo de Perugino, la crucifixión de Perugino. Ese es el nacimiento de la Virgen María. Esa es la Inmaculada Concepción. Esta es la Santísima Trinidad, acompañado por la Virgen María y San Juan. Esta es la Última Cena, pero de otro pintor, ¿no? Esta viene a ser un tríptico en donde se observa este, a la Virgen con el niño, ¿no? Que es adorado, ¿no? Por nobles, ¿no? Por caballeros, ¿no? Que
Se ve, creo que por primera vez, ¿no? También es un tríptico, ¿no? Es un retablo donde se observa a la Virgen con el niño, con reyes magos, con príncipes, nobles. Se ve también en la base, ¿no? La crucifixión, ¿no? Se ve acá la Virgen con el niño, un ángel y San Juan, ¿no? Esa es la parte de atrás. Esta es la puerta norte del Batisterio de Florencia. Lo característico acá es que está decorado con escenas bíblicas. Miren acá, por ejemplo, qué es lo que tenemos, ¿no? De repente no se observa bien, de repente acá mejor se observa. Este viene a ser el sacrificio que iba a hacer Abraham a su hijo Isaac, pero ahí el ángel detiene la mano de Abraham. Muchas gracias. ¿Ya? Esta es una primera parte de historia del arte cristiano. ¿Eh? Si te gustó este video, regálame un like. Si tienes alguna pregunta o comentario, escribe a mi canal en YouTube para mejorar ese trabajo.